Bueno, y se viene el 18, ¿cierto? Y estamos contentos porque vacaciones para algunos, bueno, nosotros vamos a trabajar, por supuesto, pero hay algo ahí que tiene que ver con el aguinaldo, ¿cierto? El aguinaldo es legal, es obligatorio, nuestros jefes nos tienen que dar aguinaldo por obligación, sí o no. Bueno, ese es un cuestionamiento que se está haciendo y de hecho evidentemente han hecho muchas entrevistas estos días preguntándole a la gente en la calle qué opinan con respecto al aguinaldo. Por supuesto, todos quisiéramos que fuera algo legal, quizás hasta, claro, una obligación de parte del jefe, pero la verdad es que la situación también actual no está muy buena, la situación económica en general, ¿cierto? Como para que más encima esto sea una obligación y una carga para las empresas, ¿cierto? Entonces, se está debatiendo ese tema para ver si se puede convertir en ley el tema de el aguinaldo. Así que vamos a revisar eso y les quiero dar como los datos exactos de por qué podría ser finalmente convertirse en ley, que sería bastante bueno. A ver, vamos a entrar a ver qué pasa con el aguinaldo. Ley, ahí está, Ley de Aguinaldo 2023. Ya, este aguinaldo puede incrementarse en 11.933 pesos por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2023. Esto significa que aquellos pensionados que tienen dependientes a su cargo recibirán un monto adicional, lo que representa un importante apoyo para la celebración de estas fechas especiales. Bueno, de hecho, han salido a preguntar y la gente dice, no, yo la verdad es que el aguinaldo me sirve, no sé, para comprar algunas cositas para el asado, ¿cierto? La gente lo usa para eso porque para mucho más tampoco alcanza. Algunos dicen, para irme de vacaciones, nada, no, cero posibilidad. Es muy, muy pequeño, así que, bueno, eso es lo que tenemos más o menos. Y dice, a ver, aquí dice, el aguinaldo de Fiestas Patrias está destinado a diversos grupos de pensionados y pensionadas, eso es hasta ahora, ¿cierto? Incluyendo también aquellos del Instituto de Previsión Social, de las cajas de previsión de IPRECA y CAPREDENA, del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores de la Ley de Accidentes del Trabajo. También tienen derecho aquellos pensionados del sistema de AFP. Bueno, tenemos mucho que conversar, así que vamos a conversar con Andrés Giordano, que lo tenemos acá a través de Meet. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿y tú, Carla? Un gusto estar acá. Me pillaron saliendo del gimnasio, así que disculparán quizás el ruido externo y la pinta. No, te escuchamos perfecto. Oye, Andrés, gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Te pasaste. Vamos a hablar de esta nueva, o sea, que se quiere hacer, quizá podría ser ley, ¿cierto? El tema del aguinaldo. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿De qué se trata? Mira, en realidad yo creo que ha habido una polémica muy grande en torno a este proyecto, pero es un proyecto más simple de lo que parece, porque en realidad lo que hace es recoger jurisprudencia de los tribunales de justicia, jurisprudencia también de la Dirección del Trabajo, en relación a aquellas empresas que han entregado aguinaldo alguna vez en la vida, que lo pasen, digamos, de una u otra manera, lo reconozcan como parte del contrato de trabajo. Esa es la modificación fundamental. Esto ya lo han dicho los tribunales cuando han habido juicios, o lo ha dicho la Inspección del Trabajo cuando se han solicitado fiscalizaciones en este sentido, pero en concreto lo que hace es incorporarlo al Código del Trabajo para que se entienda como uno de las cláusulas contractuales. Y la verdad que ni siquiera modifica el Código del Trabajo, sino que lo interpreta. Es una técnica legislativa que se denomina interpretación auténtica, que lo que hace es agarrar lo que ya está en la ley y interpretarlo de una manera que sea armónica con otros cuerpos legales, en este caso, por lo que he dicho, como mencioné, la ADT y lo que han dicho los tribunales de justicia. Y en ese sentido el proyecto le reconoce el derecho a quienes ya han entregado el aguinaldo antes, es decir, no le pone la soga al cuello a empresas que por distintas razones no hayan podido hacerlo, sin perjuicio de que es una discusión que uno esperaría que se dé, ¿no? Que ojalá las empresas de a poco puedan ir avanzando en entregar estos beneficios que han sido parte también de una u otra manera de las expectativas laborales que hoy día se tienen en los distintos espacios de trabajo, ¿no? Pero ese es el sentido del proyecto y además nace de una cuestión que es fundamental, que muchas empresas, y no particularmente pequeñas, medianas ni microempresas, sino que empresas grandes,
han estado eliminando estas cláusulas o estos beneficios de lo que se entrega generalmente a los trabajadores y trabajadoras que ingresan a una empresa. Es decir, están cambiando las condiciones laborales. En muchos casos los aguinaldos no están en los contratos y a veces un año se tiene un buen aguinaldo y otro año se le reduce a la mitad. Todas esas cosas se pretenden evitar y la idea, la manera de hacerlo es que esto pase a ser parte íntegra del contrato de trabajo. Y en ese sentido el aguinaldo sería como un fijo, es decir, todos los años lo mismo o iría cambiando según, no sé, pues variando, como ha ido, no sé, ajustándose las platas en la empresa, si a la empresa le va de alguna manera no, si le va bien sí. Porque yo entiendo también que el aguinaldo se recibe ahora, ¿cierto? En septiembre, algunos, y otros también en diciembre, ¿no? En diciembre también se da como un aguinaldo en ciertas partes. Exacto, hay empresas que proporcionan aguinaldo en las fiestas patrias, pero también hay aguinaldos navideños. Esto es una práctica recurrente. Como se ha dicho, esto no es obligatorio, ¿no? Tampoco pretende fijar un monto. Ahí cada empresa, y ojalá cada sindicato, uno esperaría que hayan sindicatos en todos los espacios de trabajo, puedan fijar condiciones comunes, de acuerdo también a cómo se ha ido desempeñando también la relación laboral en el tiempo. Por eso no se fija un monto, porque efectivamente hay empresas, si uno va a la minería, hay aguinaldos que son mucho más altos, que son varios cientos de miles de pesos, versus otras empresas de menor tamaño que probablemente no van a poder entregar un aguinaldo grande, pero que lo que han hecho es entregar de alguna u otra manera una compensación en estas fechas tan importantes, donde lo que espera buena parte de las y los trabajadores es poder tener un tiempo familiar, con amistades, donde se pueda quizás compartir un asado. O en otros casos, y esto también hay que decirlo, lamentablemente los aguinaldos se ocupan para pagar deudas, porque el 80% de los trabajadores y trabajadoras gasta más de lo que recibe por ingresos, ¿no? Sabemos que los sueldos en Chile son muy bajos y esto también es una realidad que hay que ir enfrentando con distintas políticas. Como sabemos, hace poquito subió el salario mínimo, pero son discusiones que se tienen que ir dando para que Chile también tenga relaciones laborales más equitativas y mejor distribución de la riqueza, por cierto. Sí, bueno, de hecho, mira, en el que se estamos viendo, Andrés, que el 34% de los trabajadores lo usará para pago de cuentas. De hecho, claro, yo creo que siempre se ha hecho un poco así, a no ser de que esté pasando, claro, que esté con una situación medianamente tranquila, pero si a cualquier persona le llega una plata extra, la vas a usar para lo que más necesitas. Entonces, y hoy día estamos lejos de poder darnos algún lujo con algún aguinaldo. De hecho, el otro día estaba escuchando también que le preguntaban a la gente y decían, no, en realidad, bueno, para, no sé, para pagar alguna cuenta. Y muy pocos decían un asado, porque ni para un asado te alcanza hoy día. Entonces, la verdad es que sí, yo creo que tiene que ver también con mejorar las condiciones en todo sentido, porque no es mucho. Un aguinaldo es bien bajo, la verdad, los montos que te dan. Entonces, en realidad, todo lo que sea como para ir en ayuda de los trabajadores y que puedan pasar estos días, porque más encima son 4. Ahora van a ser 4, algunas personas van a tener más. Y yo pienso en esas personas que no sé, porque no tienen, que tienen más encima 4 días, que los niños van a estar en la casa, que ni siquiera tienen quizás para entretenerlos. Entonces, el aguinaldo claramente ayuda muchísimo más a esas familias, porque ahí les podéis, en el fondo, hacer a lo que sea, una pequeñita fiesta, algo para compartir en familia. Sí, por eso hay varias discusiones que se tienen que ir dando. Generalmente, esto también es un dato importante, los aguinaldos han sido, en los lugares donde se han ido constituyendo como un derecho adquirido, ha sido a través de las negociaciones colectivas. Por eso decía que los sindicatos son tan importantes. Y este proyecto va un poco en esa línea, pero lo que uno esperaría, como decías tú, ¿no? Para efectos además de lo que significa las bajas remuneraciones que hoy día son parte de la realidad laboral de Chile. El 50% de los trabajadores gana menos de 500.000 pesos. Eso es una realidad de la que hay que hacerse cargo. Uno esperaría que en adelante tengamos un modelo de relaciones laborales que permita que efectivamente sindicatos y empleadores, que hayan más sindicatos y sindicatos fuertes, grandes, puedan discutir estas condiciones y puedan fijar aguinaldos y otras condiciones de remuneraciones para que la gente en realidad pueda tener un trabajo que le permita estar tranquilo para llegar a fin de mes. Yo creo que eso también es parte de la discusión y lamentablemente los aguinaldos en muchos casos, en la mayoría de los casos, la mayoría de los empleos vienen a ser un complemento a esa escasez que significan los bajos sueldos. Sí, bueno, de todas maneras, lo que yo entiendo, el sector público recibe aguinaldo, ¿no? Siempre. Exactamente. Sí, ellos lo fijan por negociación. Cada vez que se negocia el reajuste de todas las negociaciones del sector público con el Ministerio de Hacienda, ellos dentro de los ítems que negocian fijan también condiciones de aguinaldo, y es
es una práctica ya parte de la relación también de los trabajadores y trabajadoras del sector público, de la mayoría de ellos. Y por lo tanto también uno esperaría que no hubiese una distinción entre trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado, que pudiésemos avanzar hacia una política de reconocimiento de estas formas adicionales de compensar y de reconocer el trabajo de cada trabajador y de cada trabajadora en las empresas. Por eso yo digo, este es un proyecto que no va a obligar a nadie a pagar un aguinaldo que no ha pagado antes, que va a reconocer a aquellos que sí lo han pagado como un derecho adquirido, pero que también debiese abrir la digamos, posibilidad de que entendamos que esto también es algo que los trabajadores y trabajadoras esperan cuando ingresan a un lugar de trabajo. Sí. Oye, Andrés, ¿y cuáles son los diputados que se han sumado a este petitorio, a este proyecto, ¿no? Que están pidiendo para este tema del aguinaldo? ¿Quiénes son? Está el diputado Santana, la diputada Chicardini, la diputada Gail Yeoman, está... ¿Quién más? Me parece que está Diego Ibáñez también, varios diputados de la Comisión de Trabajo. Es una discusión que nosotros esperamos se pueda abrir. Sabemos que los proyectos generalmente entran de una manera, salen de otra, pero lo importante acá, yo lo decía en otra entrevista el fin de semana, lo importante acá es dar este debate, no negarse por alguna preocupación o por algún miedo de que esto va a traer problemas para las empresas. Hay que verlo como una discusión positiva. Hay que escuchar, evidentemente, a todos los actores que quieran dar su opinión y hay que avanzar. Y lo positivo de esto, también está el diputado de Rementería dentro de los firmantes, me había olvidado. Lo positivo de esto es que es un proyecto que es importante para el presidente de la Comisión de Trabajo, para Juan Santana, así que nosotros esperamos que se ponga en tabla en algún momento dentro de los espacios que tengamos con la discusión de pensiones, que es otra gran debate legislativo que se viene dando ya hace 9 meses y que también esperamos que avance. Hoy sí, aprovechándote, no lo puedo evitar. ¿Cómo van las conversaciones, Andrés, con el tema de las pensiones? La verdad que se ha visto bien entrampado todo, ¿eh? Y esa es la sensación que tenemos y que es evidente que es así. O sea, muy polarizado por el tema de también, bueno, la conmemoración, ¿cierto?, de los 50 años. Estamos viviendo una situación bien... Es septiembre y es bien... se juntan dos emociones, ¿no? Porque es imposible no celebrar el 18, ojalá todos podamos tener ese momento, ¿cierto?, de diversión en la familia, juntarnos, que lo merecemos también todos, pero por otro lado también está la conmemoración que también de alguna manera todos estamos conectados con eso también. Bueno, empezó el plan de búsqueda, la verdad es que creo que están pasando muchísimas cosas que de alguna manera afectan también la situación política que se está viviendo, ¿no? Hace que más se polaricen y los acuerdos cada vez se vean, al parecer, no, ojalá no sea así, pero complejos, ¿no? Sí, efectivamente hay una situación polarizada y es una situación que está enmarcada, como bien has dicho tú, en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, de una dictadura de 17 años, sobre la cual además hemos ido conociendo antecedentes durísimos en el último tiempo, antecedentes sobre las violaciones a derechos humanos, sobre la intervención de Estados Unidos en el marco del debilitamiento de la economía chilena. Y son debates que son, yo creo que es trascendental de todas maneras que los demos. A veces se mira en menos esta discusión por las urgencias de lo cotidiano, entre esas, por ejemplo, por la discusión de pensiones, por la discusión de seguridad, por la discusión qué sé yo, del pacto fiscal, pero ¿sabes qué? Yo creo que es muy importante que los debates los demos con perspectiva de memoria, porque precisamente muchos de estos hechos, estos horrores que uno esperaría que hubiese un consenso transversal, por lo menos para, digamos, cuestionar cualquier gobierno, independiente de las diferencias que uno tenga, termine por la vía de un bombardeo, la Casa Presidencial termine por la vía de la violencia, por la instauración de mecanismos de tortura, de prisión política. Además, instaure una serie de medidas que hoy día siguen siendo parte de los debates que se dan en la política. O sea, si hoy día tenemos un pacto fiscal debilitado, si hoy día tenemos un modelo de pensiones con el que tenemos, es precisamente porque la dictadura y la conmemoración de los 50 años no solo se refiere a los hechos violentos, sino también a los legados institucionales. Y por eso yo esperaría que ninguna de estas discusiones, independientemente de lo polarizada y las diferencias que pueden existir entre los distintos sectores políticos, nos quiten la perspectiva de que hoy día se exige un cambio y una transformación en cuestiones que son materiales y que vienen arraigadas desde esos tiempos, ¿no?
Del 73 para adelante, Chile cambió profundamente en su institucionalidad, en su comprensión, por ejemplo, sobre los derechos sociales. Cuando hablamos de pensiones, uno esperaría, ¿no?, que podamos tener en consideración cosas tan objetivas como las condiciones materiales que hoy día tienen los pensionados y pensionadas. Yo lo decía la otra vez que estuve en tu programa, las mujeres durante los últimos 15 años, la mediana de la pensión autofinanciada ha sido inferior a los 32.000 pesos. Y eso hay que cambiarlo, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo en los instrumentos. Efectivamente, ahí hay un debate que es súper profundo, que lo hemos conversado otras veces, sí, pero yo creo que ninguna diferencia puede justificar que hoy día estemos en una suerte de escenario de gallitos políticos donde quienes pagan el costo son las personas comunes. Y acá yo espero, tú lo dijiste, se ve crispado, se ve difícil, se ve tenso. Hoy día yo ya varias notas que dicen como que está muy difícil la discusión de elecciones, pero yo esperaría que prime un sentido de urgencia y que prime también un sentido de empatía con las personas mayores y que podamos avanzar en una reforma que realmente le haga sentido a la gente, que mejore las condiciones objetivas, que las pensiones suban sustantivamente, que nos hagamos cargo de las discriminaciones que tienen las mujeres, pero que también podamos construir un sistema previsional que sea legítimo, que la gente lo valore, que la gente confíe en él, porque hoy día el sistema de FP la verdad que no entrega esa confianza. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo en los objetivos, avancemos los instrumentos. Yo al menos tengo toda la disposición en que avancemos en uno de mis objetivos de día. Mi viejo falleció con una pensión miserable de 160 lucas y es algo que no le deseo a nadie. Espero que podamos construir un sistema que no le haga pasar eso a ninguna familia más ni a ningún pensionado o pensionado. Sí, mira, Andrés, yo creo que, no sé, eso yo creo que es transversal, que algo tiene que, alguien, van a tener que ser de ambos lados, pero hay que llegar a algo bueno para las personas que se van para los que ya tienen nada y no reciben casi nada, y para los que vamos hacia allá. De todas maneras, me interesa mucho lo que conversamos también, Andrés, que tiene que ver con esta conmemoración, ¿cierto?, de los 50 años, en lo cual se hace muy interesante también, de alguna manera, poder acceder a mucha información que se está dando y se está entregando, que claramente no la teníamos quizá, o la teníamos, pero era más difícil encontrarla. Había mucho más que buscar para llegar a ciertas imágenes que, de hecho, en Chile pasaron muchos años para que nosotros pudiésemos verlas. Y me llamó mucho la atención, de hecho, bueno, todas las entrevistas que se han hecho a todos los presidentes. Ya también estuvo el presidente Boric, ya también dio su entrevista esta que hace Iván, y fue bien interesante escucharlos a todos desde el punto de vista, y por eso te lo quiero comentar, que tiene que ver desde el punto de vista de la amistad cívica, que existía, que sería muy bueno, que yo creo que existe, pero no se está viendo mucho. Que sería muy bueno poner eso por encima para así poder realmente llegar a las conversaciones necesarias y a las soluciones necesarias, que son tan evidentes cada día. Y este proceso que viene también ahora, que a diciembre, que están los consejeros y ya empezaron estas discusiones más acaloradas, qué sé yo, que finalmente tampoco se pierda otro proceso. Y yo creo que ahí tienen que estar todas las energías. No, absolutamente, y eso tiene que ver con fijar mínimos comunes, ¿no? Hoy día ha sido muy difícil, hace unas semanas hubo algunas declaraciones incluso de parlamentarios, en específico de la diputada Navellán. No, espantoso. Sí, claro, se mencionaba o se trataba de enmarcar la violencia sexual que está constatada en diversos informes. Lo conversamos la semana pasada. De hecho, hablamos del velo sexy, la venda sexy. Hablamos de eso. O sea, temas que de verdad no se hablaban antes. Sí, y por eso yo creo que es importante estas discusiones, hacerlas muy públicas y que hoy día se entregue esta información. Ahí hay un rol muy importante de los medios de comunicación en dar estos debates, en entregar esta información de manera transparente. No porque esto sea para dividirnos más, ¿no? Que efectivamente uno esperaría que exista en algún momento algún grado de superación, como decías tú, respecto de, por lo menos, de cómo nos comportamos políticamente, cívicamente, pero eso tiene que ver con reconocer también la historia, porque un país que no reconoce su historia, que no tiene memoria, está condenado a repetir sus errores, ¿no? Y eso es una cuestión que tenemos que asumir, y yo creo que es importante además ponerlo en perspectiva. No estamos hablando de algo que se estudia solamente en los libros de historia que ocurrió hace un siglo atrás. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 50 años, donde hay generaciones que todavía comparten ese dolor porque lo vivieron en carne propia, y sus hijos, ¿no? Yo hace poquito
Incluso mi propia madre dio su testimonio en televisión a propósito de los dichos de la diputada Navillán, porque mi madre fue presa política, torturada política en Villa Grimaldi. Y es una realidad que acarrean miles de familias y que no se puede meter bajo la alfombra si uno quiere que efectivamente exista algún tipo de avance civilizatorio, democrático, en cómo entendemos la convivencia en nuestro país. Y creo que lamentablemente la polarización de ciertos sectores que hoy día pretenden ser apologistas y negacionistas respecto de lo ocurrido no ayuda, ¿no? No, para en ese nada. sentido, No. creo que hay Todo que lo contrario, de hecho. dar saltos cualitativos Sí. y no se necesita ser de izquierdas o ser progresista para condenar la dictadura, sino que se necesita tener algún grado de empatía y tener Humanidad. una humanidad y espíritu democrático. Finalmente defender también la democracia. Total. Y en eso lo que yo espero de los que están al frente no es que sean socialistas, no es que les parezca que Allende tuvo el mejor gobierno del mundo, y lo que yo espero es que sean capaces de condenar la barbarie, que sean capaces de condenar el bombardeo de La Moneda, que sean capaces de condenar una guerra civil desde las fuerzas militares y con complicidades civiles, ¿no? Eso es lo que yo esperaría. Sí, ojalá. Bueno, todos esperamos eso, la verdad. Se habla, es el mínimo de humanidad que cualquier ser humano debe tener. Andrés, te queremos agradecer por estar con nosotros esta mañana. Te pasaste. Muchas gracias, Carla. Nos veremos en otra oportunidad en el estudio. Sí, te esperamos. Que estés bien. Chao, chao. Igual. Chao, chao.